Ok, estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos presentando algunos problemas en la transmisión en este intento de abrir el programa con un video de Celina y Reutilio, como solemos hacerlo a veces, pues con música y sobre todo en el contexto, en el momento que nos convoca, con música alusiva eh, a la santería. Bueno, superado ese primer impasse, le damos una cordial bienvenida al programa de Textos y Pretextos en la tarde de hoy con Ashanti Dina Orozco. Ashanti, bienvenida. Hola, buenas noches, buenas noches. Tienes la cámara allá. Hola. Buenas noches. Un saludo especial para toda mi gente del Caribe. Es un enorme placer, es como si volviera a mi tierra, por acá desde lo virtual, pero es una manera de conectarme con mi territorio. Entonces, gracias Camilo, gracias Alfredo por esta invitación y espero que disfruten pues de una velada. Yo por aquí tengo mi vinito así como para calentar la cosa, la sabrosa. Exacto, y ahí nos vamos entronizando. Ok. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes para la gente que está conectada. Un saludo aquí desde Fundación Cultural Letra Clave. Los invitamos a compartir, a dar like y de alguna manera pues estamos aquí de nuevo en su programa de textos y pretextos esta tarde de viernes. Alfredo, te cedo la palabra. Bueno, vamos pues a empezar leyendo pues aquí el perfil de Ashanti, de Ashanti Dina. No sé si lo tienes por ahí, Camilo. Sí, ya lo tengo acá, sí. Okay. Dina Orozco Herrera, más conocida como Ashanti, ¿sí? Nació en Barranquilla, es activista, poeta y docente afrocolombiana. Licenciada en Educación de la Universidad del Atlántico, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caricuervo. Actualmente es estudiante del postdoctorado, ¿sí? De la Universidad de Harvard. Es integrante de GLEFAS, Grupo Latinoamericano de Estudios en Formación y Acción Feminista, ¿sí? Perteneció a la organización Angela Davis de Barranquilla, ¿sí?
Y en el campo académico sus investigaciones se han centrado en indagar y analizar las obras literarias de autores afrocolombianos desde la perspectiva sociocrítica de la literatura, los estudios culturales y decoloniales. Ha ganado varios premios, tiene una mención de honor en el segundo lugar en la beca de creación de obra inédita de una autora afrocolombiana, Negra Raizal o Palenquera, en el año 2020 con el Ministerio de Cultura con el poemario inédito Alfabeto de una mujer raíz. Primer lugar en la cuarta jornada de lengua, literatura y filosofía de la Universidad del Atlántico. Primera mención en el concurso Else Lasker Schuller. Segundo lugar en el concurso regional de cuento y poesía del Caribe Cuenta. Premio Benco Biojó en la categoría de no educación por su contribución como docente en el programa de pedagogía de la Universidad Distrital, en el aporte a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la educación superior y la educación inicial desde el arte y la literatura. Premio de reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de Diáspora en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y la Diáspora, otorgado por el Movimiento Social de Mujeres Negras, ¿sí? Ha participado en diversos recitales nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos al portugués, al inglés, al búlgaro y han sido publicados por la Universidad de Manchester, la revista Ojalata, revista Epigrama y diversas revistas de fondo, ¿sí? Fue seleccionada en el año 2015, en el decenio 2015-2024 como una de las personalidades afrocolombianas destacadas del país para el decenio, ¿sí? Ashanti, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros esta tarde y bueno, pues a lo que vinimos, Alfredo. Exacto, bienvenida a tu tierra, aunque sea de manera virtual. Bueno, nosotros titulamos este conversatorio Aproximación a una ontología afrocaribeña, porque en conversaciones preliminares con Ashanti hemos podido pues detectar que sus preocupaciones tienen que ver precisamente con esa, ¿cómo lo diríamos? Con ese autorreconocimiento como afrocaribeña. Entonces, como preludio necesario al abordaje del libro Las semillas del Muntú, queremos centrar la atención precisamente en eso, en lo que tiene que ver o en lo que ha tenido que ver con los intentos de nominalización o autorreconocimiento en el Caribe en búsqueda de una mirada del territorio y del ser desde dentro y no desde lo eurocéntrico. Entonces, se ha dicho, por ejemplo, que el Caribe es, entre comillas, una invención del siglo XX. Y ya, por ejemplo, con Aimé Césaire empiezan esos primeros intentos, estudiando en Francia, de nominalización o denunciación de reconocerse no como francés, sino como miembro de un grupo diferente, y surge entonces lo que es la negritud. Ese concepto de negritud es superado, entre comillas, posteriormente, y aparece lo que es el concepto de antillanidad en Glissant. Luego el elogio de la creolidad, que lo tengo aquí, que es otro texto pues, que se ha convertido en canónico en estos estudios del Caribe, que empieza pues precisamente diciendo, ¿no?, que es este texto de Bernabé, Chamuazo y Confián, empieza precisamente diciendo: ni europeos, ni africanos, ni asiáticos, nosotros nos proclamamos creolés. Ya no es la negritud, ya no es la antillanidad, sino creolés. Bueno, y con Ashanti hemos estado hablando de que hay distintas denominaciones, de alguna manera pertenecemos a un Caribe, pero ella se reconoce más que todo como afrocaribeña. La primera pregunta tiene que ver con eso, Ashanti. ¿Qué es la afrocaribeñidad? ¿Y cómo ves tú ese aporte hacia el reconocimiento del Caribe que viene dado por esas etiquetas anteriores desde la negritud, que como lo decían aquí en la creolidad, de todos modos fue un aporte, un avance interesante, pero que hubo la necesidad de ir avanzando hacia otro tipo de denominaciones? Sí, mira, yo creo que para responder una pregunta que es tan compleja, porque ahí mismo está toda la preocupación ontológica, pero también epistemológica de las nominalizaciones. Las nominalizaciones siempre contienen unos elementos profundamente filosóficos y están arraigados a las tradiciones, pero también cómo le contestamos a las tradiciones.
Yo creo que es importante partir de un concepto fundamental, el concepto del Caribe, porque uno no se llama a sí mismo Afrocaribe sin uno entender pues el Caribe, ¿no? Entonces, tú bien lo decías hace un momentito atrás, que el concepto de Caribe ha sido una invención, ¿no? Realmente esos denominados indios, como se les llamaba, se utilizó en parte la entelequia colonial de nominar a estos pueblos, habían ocupado, bueno, previamente casi todos los territorios de las Antillas menores, como se les llamó, y se supone que la palabra Caribe se convierte entonces en la designación oficial de esos pueblos milenarios del Abya Yala a lo largo y ancho de nuestra América, que de alguna manera fueron el comienzo de la devastación de las Antillas, ¿no? De esos pueblos, de esas historias, de esas humanidades. Y Caribe entonces se constituyó en la referencia, en la línea de las representaciones y de las formas de conocimiento desde lo colonial hacia los cuerpos, hacia un cuerpo racializado como también lo son los cuerpos de las personas indígenas, ¿no? De esa manera entonces el término pasa de Caribe a caribano y luego de terra canibalorum, y comienza a asociarse, ¿no? digamos, la identidad caribeña al territorio de lo caníbal, ¿no? La asociación de los términos no es una equivocación, no es un lapsus calamus, obedece también a una interpelación del territorio y de la geografía, ¿no? De esas llamadas islas de los Caribes, que también podrían interpretarse como islas de los caníbales. Entonces, en ese sentido, eso ya se registra en mapas de 1516 en las Guyanas, que así denominaba Wasselmüller, Terra Cannibalorum, ¿no? O el Golfo de los Caníbales. Entonces se construyen unos arquetipos, ¿no? Fundamentados en ese pensamiento de Carl Jung, los arquetipos milenarios sobre el Caribe. Y el Caribe se convierte entonces en el teatro, un teatro de encuentros y desencuentros, en un cúmulo de identidades, la identidad obviamente hegemónica, la blanca, las comunidades milenarias que ya estaban aquí, que eran toda esa serie de pueblos indígenas, y los pueblos negros de la africanía, que no fueron todos los pueblos africanos los que fueron esclavizados. Vale aclarar que la gente normalmente cuando asocia negro lo asocia inmediatamente a la esclavitud, como partiendo del hecho de que los pueblos negros, la historia de los pueblos africanos es la esclavitud, ¿no? Obviamente es un punto de desencuentro desde mi parte allí, porque la historia de los pueblos africanos no inicia con la esclavitud. Entonces hubo un escenario de disímiles y mutuas transculturaciones, y la identidad afrocaribeña es una transculturación en gran medida y a gran modo, ¿no? Es también una creolización de la geografía corporal y de la historia. Y allí en ese sentido, entonces es una realidad multipluricultural en gran manera, bañada por todo, por ese mar interior que se forma entre el continente y el arco de las Antillas, ¿no? Que es el Caribe definido desde el punto de vista geográfico, etnohistórico, pero también geopolítico, y que conforma pues parte de las identidades. Entonces por eso uno encuentra en particular una expresión sincrética que se produce a lo largo y ancho de lo que se llama la historia moderno-colonial, ¿no? A partir de ahí inicia una identidad que se ve plasmada incluso, si estamos hablando de lo literario, en la literatura del Caribe. Cuando uno la lee, uno encuentra lo afrocaribe allí. No es una invención mía, sino que es esa síntesis también de alguna manera con el pensamiento mítico, con las ritualidades y las prácticas mágico-religiosas también, la presencia de la música, las costumbres, pero también de una lexicalidad, ¿no? De origen africano, ¿no? Ese caribeñol que hablamos, esas formas acentuadas para decir las palabras, para nombrarlas, o para rebautizarlas como lo hacemos nosotros, como lo hicimos también con el picó, ¿no? En el que rebautizábamos la música africana que nos llegaba, que no siempre era que llegaba de África, de las Antillas, digamos, en una forma ritual. Éramos como los brujos y brujas que éramos capaces de bautizar y darle un nombre. Eso también es la experiencia afrocaribe, ¿no? Y es una experiencia de igual manera estética.
es un marco ritual y de representación etnocultural que está atravesado por un carácter colectivo y por un carácter histórico. Entonces tiene un interplay de significantes que son súper sincréticos de igual manera, una identidad abierta, no cerrada, no es simplemente la fuerza de dos nada más, de un etnónimo como afro y caribe, no es una simple fusión de dos fuerzas, sino que también es la fuerza subvertora creativa de ese arquetipo, de esa representación generada desde la cultura oficial, ¿no? Lo afrocaribe produce distintas consonancias, ¿no? Y puede leerse como una mestización también, ¿no? Como un texto en resistencia con paradojas, con irregularidades, ¿no? Es también la ironía que ataca lo universal, ¿no? Lo simple, lo homogéneo. Para mí ese es la identidad afrocaribe, ¿no? También es choque y es vacío, porque a la vez chocamos con la historia oficial, pero tenemos un gran vacío histórico y es el no saber parte de nuestro pasado, ¿no? Ese black hole producido por la violencia, como decía Benítez Rojo, ¿no? Esa historia de la encomienda, de la plantación, de la servidumbre respecto a Occidente, es parte también de las identidades afrocaribeñas que pueden ser insulares y costeras, que pueden ser también continentales y con mares interiores. Entonces, de allí de alguna manera emerge mi preocupación por identificarme como afrocaribeña, un poco para contestarle a lo problemático que ha sido la valoración y celebración excesiva como de las típicas definiciones de hibridación que uno encuentra de manera fácil para mucha gente en el Caribe, decir, que somos un caldero cultural y somos esto y lo otro. A mí me parece importante, ¿no? Que en ese discurso en el cual se invoca la hibridez, la hibridación cultural, también es importante analizar cómo cuando decimos estos discursos tendemos a privilegiar lo más mezclado sobre lo menos mezclado. Y esos mismos discursos soslayan los conflictos, las violaciones, las explotaciones que forman la base de muchos procesos de hibridación. O sea, para formar un afrocaribeño o una identidad caribe es importante analizar las hegemonías culturales, las formas de colonización y por supuesto el racismo atravesando esas identidades. El mismo García Márquez, fíjate, traía algo muy interesante al respecto. Uno lo encuentra cuando lee a Puleyo Mendoza, que se puso a organizarle cosas al Gabo Nuestro, y él decía la costa caribe de Colombia, donde yo nací, es con el Brasil la región de América Latina donde se siente más la influencia del África. Él decía que en ese sentido, el viaje ese que hizo por Angola en el 78, no solo era una de las experiencias más fascinantes que había tenido, sino que partió su vida por la mitad, porque él decía que él esperaba encontrarse en un mundo extraño, absolutamente extraño, y de ese momento en que puso los pies allí, no solo reconoció el aire, oigan bien, importante la poética del olfato, ¿no? El olor que es tan característico al mundo nuestro, sino que de pronto se encontró en su infancia. O sea, es una patria, ¿no? Una patria antigua. Se encontró en la infancia, en las costumbres, en las cosas que ya había olvidado. Se pregunta uno por las capas sociales, digamos, de las hegemonías culturales, se va olvidando la capa más profunda, ¿no? Que es el origen, ¿no? Y entonces volvió a tener las pesadillas que tenía en la niñez. Las pesadillas aquellas, ¿no? De la presencia de la abuela, de los muertos, que circundan también mucho la obra de Gabriel García Márquez. Entonces, a mi manera de entender, es importante entender el Caribe como una unidad tópico-temporal, pero también que participa de la diferencia cultural. No tanto de la diversidad cultural como de la diferencia cultural. Yo me baso un poco en la perspectiva de Homi Bhabha, que es uno de los intelectuales, porque lo pone la práctica de la diferencia cultural, una categoría que de alguna manera implica entender los procesos de la construcción de identidades en una dimensión política de estas prácticas, que era lo que yo decía. No simplemente entender como que todos nos abrazamos y nos mezclamos y ya, y salimos, sino que problematiza las divisiones binarias del pasado, del presente, pero también de la tradición y de la modernidad. Esa vuelta hacia el pasado
permite analizar discursos como este, el que estoy presentando, que es una identidad afrocaribe, que de igual manera produce una literatura afrocaribe y que es necesario analizarla desde perspectivas inter y transdisciplinarias para poder entender el meollo de lo que hay de fondo, ¿no? Y este espacio cercado, que es la frontera imaginada de la que hablaba Alfonso Múnera, el historiador afrocartagenero, que es un exquisito territorio de minorizaciones, de minorías, que es el Caribe, ¿no? Un lugar de partida, ¿no? Además paradigmático de esa heterogeneidad cultural y histórica del mundo postcolonial. Entonces, la identidad afrocaribe de alguna manera homogeneiza la diferencia. Es también un proceso dinámico, fluido, nómada, porque es también el diálogo con la diáspora africana, que con la marialéctica, como decía este maravilloso escritor de Barbados, Camus Brathwaite, que adoro y refiero muchísimo, él hablaba de la marialéctica. Es un concepto interesantísimo porque tiene que ver con el movimiento del mar, por donde vinimos todos los descendientes de africanos, ¿no? Que ese es su fluido nómada. Somos nómadas digamos, con esa correlación de fuerza del territorio y la etnicidad. Es por excelencia la nomacidad, una característica de la identidad afrocaribeña, y yo creo que además eso la hace transnacional, ¿no? Compartimos la experiencia, digo, en el caso mío como escritora, encuentro tantos lugares comunes, dialogo con Nicolás Guillén, puedo dialogar también con Camus Brathwaite, puedo dialogar también con poetas de los Estados Unidos, porque compartimos también experiencias, aun cuando el territorio que me hace caribeña, esta geografía que me conecta aquí, me permite también ampliarme, y como por el Caribe entró todo, me conecta con muchos continentes. Entonces hay una experiencia de relocalización y de desplazamiento, como decía Paul Gilroy, en ese sentido, para analizar lo que era el Black Atlantic, ¿no? El Atlántico Negro, que es la formación que define a muchos niveles esa identidad. Bueno, Ashanti, sí, quisiéramos que pues nos adentraras un poco ahí en ese marco de reafirmación de la identidad, en cómo es tu entrada a todas las dinámicas espirituales afrocaribeñas, ¿sí? De la santería como tal, ¿sí? Y cómo eso, pues, de alguna forma, pues, va a tener un valor, digamos que, pues, primordial dentro de lo que se construye en tu literatura, ¿sí? Cómo esa entrada, cómo posibilitamos esa entrada aquí desde el Caribe colombiano, ¿sí? Porque, pues, muchas personas, así suena como anecdótico, ¿sí? Muchas personas pueden pensar que cuál es la conexión que hay desde Barranquilla, ¿sí? Con el trasfondo, digamos que afrocaribeño de ciertas dinámicas espirituales de la santería, ¿sí? Y cómo eso pues va tomando relevancia y se va pues dinamizando, digamos que pues epistemológicamente en tu literatura, ¿sí? Entonces háblanos un poco de esa conexión espiritual y cómo pues de alguna forma pues se vincula con la reafirmación de la identidad de tu trabajo literario, ¿sí? Sí, mira, cuando yo inicié la maestría en el Instituto Caricuervo, que eso hace un tiempo largo, aunque me vean así jovencita, eso ya hace muchos años atrás. Fue un tiempo, estamos hablando 2005, 2006 más o menos. Yo me gané esa beca y no era la única costeña, ¿no? Ahí había alguna que otra presencia del Caribe. Fue muy difícil para ese entonces. Se perseguía por ser negro, por ser caribeño. Encontré ese ambiente en el Instituto Caricuervo de la época, todavía saliendo del desbarajuste ese de la letra con sangre entra, ¿no? Un discurso hispanofílico, ¿no? Se le rendía culto a las vacas sagradas andinocéntricas. Y yo venía ya con mi seminario del Caribe, que era muy fuerte en la Universidad del Atlántico, de literatura del Caribe. Yo venía con mi discurso de la periferia a mostrarle a la mayor parte de mis profesores y compañeros y compañeras de entonces
quiénes éramos. Entonces yo tenía la tendencia, porque ya para ese entonces era militante del proceso afro con la Angela Davis, de mostrar las relevancias de la literatura del Caribe y lo afrocaribe. Fue algo que no gustó y de alguna manera pasé los peores sufrimientos precisamente por eso, ¿no? Por la persecución, por las distintas formas de racismo que aprendí, sobre todo acá en los Andes. Y yo creo que fue una larga lección y esa lección me sirvió para reafirmar más lo identitario. Y estoy diciendo esto por una razón muy importante, porque yo estudié los personajes afrocaribeños en la obra García Márqueana, dado que no se me permitió estudiar escritores afros. Se me decía que no era literatura. Entonces yo hice mi jugada ahí como cuando uno está en el campo de béisbol, uno dice, bueno, voy a batear para ver ahí de FAO, de qué bateo, pero me bateo algo. Y mi primer bateado fue, bueno, creo que fue un hit ahí, porque yo dije, bueno, entonces yo, dado que no me puedo pasar 2 años tratando de terminar la tesis y luego encontrarme desempleada, entonces yo voy a pasar a hacer un análisis de los personajes afrocaribeños en la obra García Márqueana, que García Márquez es un escritor que creó ya un canon. No me lo pueden negar. Entonces eso fue lo que hice. Y fueron varias obras de García Márquez, en particular me centré en Del amor y otros demonios, una novela que me acercó a un mundo increíble, ¿no? El cronotopo, ahí a lo batiniano, el análisis del tiempo y el espacio colonial, y resulta que es una obra prolífica con grandes referencias al mundo de la santería. Y fue interesante porque me sucedieron cosas espiritualmente particulares. Entonces ahí comencé a aproximarme a algunos elementos y a algunas espiritualidades y formas ritualísticas. Y eso fue hace muchos años atrás, aparte un montón de sueños que tuve y un montón de situaciones que no voy a referir acá, pero eso me fue llevando como con una preocupación no solo por mi identidad, étnico-racial, sino que las identidades también conforman o representan racionalidades de vida, modos de pensamiento, formas estéticas y proyectos de liberación también, ¿no? Casa adentro, como dice un intelectual afroecuatoriano, Juan García, que habla de la casa adentro. Casa adentro, desde el cimarronaje y del pensamiento negro, yo me dije, yo necesito conocer las filosofías africanas, porque llevo muchos años con la lección colonial, ¿no? El catolicismo, etc. Entonces, ahí fue mi acercamiento con las espiritualidades. Aparte que había leído un montón de cuestiones que se decía sobre la música, las expresiones estéticas del Caribe colombiano, y todas ellas interesantemente estaban analizadas desde la valoración de la idea de raza y de la cultura, lo que decía José María Samper, ¿no? Y que precisamente relacionaba la costa con eso, ¿no? Como un caldero de negros, ¿no? Una gente que no solo imperaban los rasgos físicos en detrimento de la inteligencia y la moralidad, como decía uno de los renombrados humanistas de la época, sino también que hablaba de un desprecio y nos comparaba con los antioqueños y decía, pues, obviamente, donde hay presencia de lo blanco, por supuesto, es notoria la inteligencia. Todo aquello, digamos, fue posibilitando en mí un acercamiento con esa confluencia del mundo mítico, ancestral, del Caribe colombiano, ¿verdad? Pero también a profundidad me fue conectando con el gran metarchipiélago del Caribe, el Caribe macro, el Caribe grande, de donde nació toda esta situación, y un poco como para contestar aquello, ¿no? Que se decía que estas prácticas eran salvajes y qué sé yo. Entonces me fui acercando en un principio desde el punto de vista más intelectual por las lecturas, pero luego fueron
fueron pasando unas situaciones especiales. Y bueno, mi compañero es puertorriqueño, es un intelectual afropuertorriqueño y profesor también de diásporas africanas en los Estados Unidos. Y al conocerlo, digamos como que se establece o se equilibra esa parte espiritual de mi vida, que no me lleva solo una convención de la idea de lo espiritual como normalmente la gente entiende, no los que se denominan a sí mismos ateos y que se dicen, no, no creo en nada. Yo no estoy hablando de eso, ni estoy tratando de hacer iglesia. La espiritualidad como una profunda reflexión, eh, que además de eso está atravesada por la memoria incierta, ¿no? Por la inscripción en las cicatrices, en el tatuaje y en el color de la piel, pero que emerge del agua salada, ¿no? Que es un náufrago también tembloroso allí. Yo creo que allí fue donde comenzó esa relación con lo espiritual. Entonces fui a Cuba y estuvimos en Cuba y digamos ahí me inicié como Iyalocha, como santera. Y pasé un tiempo viviendo en Cuba. Yo estuve viviendo 6 meses, aparte de mucho tiempo que iba y venía, no solo estudiando las espiritualidades, sobre todo de origen yoruba y congo, sino también, digamos, sintiéndolas y para poder producir las semillas del Muntú. Se me hacía que escribir sobre orillas, sobre deidades africanas, me parecía una absoluta falta de respeto si yo no lo hacía casa adentro, como acabo de nombrar ahorita, si no lo hacía en mi casa interior. Entonces, allí comenzó todo el proceso y yo creo que es como lo más antiguo que puedo contar desde aquella tesis de maestría hasta lo que soy actualmente. Es mi forma de reconfigurar estéticamente una tradición, ¿no? De arrebatarle al poder central el carácter ontológico de unas formas de pensamiento y de filosofías que son más milenarias que las que hemos aprendido hegemónicamente como una lección de dolor, como lo ha sido el catolicismo y el cristianismo. Ok. Bueno, vamos a saludar aquí, a dar unos saluditos a la gente que nos está acompañando. A Shanti, Angie Rodríguez, saludos desde Valledupar. Damaris Castro Ospino, un fuerte abrazo. Álvaro del Castillo Cabrales, presente. Lorena María, que viva el Caribe, saludos. Dice Lorena María también, poderosa invitada, tremenda representación. Ingrid Gómez, buenas tardes. Miriam Alicia, siguiendo. Dice Ingrid Gómez, mujer, qué genial. Silvia Riquet, mi infancia está ligada a la cultura afrocaribe. Está en mis vivencias porque África la llevo en mis ancestros. Bueno, entonces vamos a entrar en materia en lo que es el libro Las semillas del Muntú. Lo tenemos aquí. Ahora vamos a compartir en pantalla la imagen de la portada. Este es un libro que empieza con 2 epígrafes. Un epígrafe de Manuel Zapata Olivella, precisamente referente a las semillas del Muntú, a esa filosofía milenaria. De alguna manera dice Zapata Olivella ahí que los africanos, en compensación por la opresión, le entregan a los europeos una filosofía fundamentada en el vínculo que establece el hombre con el universo entero, una visión, digamos, panteísta, tanto con los vivos como con los muertos. Dicen, dentro de la filosofía del Muntú, la familia no solamente son los vivos, sino hay una interconexión con todo lo que hay en el universo. Y luego aparecen un epígrafe de Walt Whitman. Me parece pues bastante curioso porque he conocido pues algunos pensadores y pensadoras fundamentalistas que dicen por qué citar a un blanco cuando podemos citar a alguien afro como yo. Pero el hecho es que Walt Whitman, tú citas ahí por ejemplo precisamente que tiene una visión muy parecida a lo que se plantea en la filosofía del Muntú, porque en Walt Whitman por un lado está esa visión, ¿qué diré yo?, que conecta al todo con el todo, y esa visión que entiende la muerte no como un opuesto de la vida, sino como parte de ella misma. De hecho, tú recuerdas esa parte del poema de ¿Qué es la hierba?, donde dice, el más pequeño retoño demuestra que
que la muerte no existe y que la muerte es algo diferente a lo que hemos imaginado. Y lo digo porque la vida y la muerte dentro de la semilla del Muntú son elementos que están correlacionándose, pero con una mirada completamente diferente a lo que nos han enseñado. Prácticamente es una filosofía vitalista donde se habla de una conexión con lo ancestral, pero también con lo cosmogónico. De hecho, el libro empieza con un poema cosmogónico que nos habla de la creación del cosmos desde esa fuerza que es lo sexual o que puede ser el amor. Dina, ¿qué nos puedes decir tú precisamente sobre cómo van surgiendo estas representaciones míticas dentro de lo que es lo afrocaribeño? Porque una cosa es nacer en el Caribe y otra que en la literatura hay en representaciones caribeñas. ¿Y cómo va surgiendo ese mundo dentro de otro mundo? Que es lo que vamos viendo donde ya la muerte no es la muerte, sino es, digamos, otra forma de la vitalidad, si se quiere. Sí, mira, algo muy interesante, y yo creo que para quienes están escuchando, porque normalmente no apelamos a la literatura que leemos, las obras literarias obviamente no son un parto ex nihilo, no parten de la nada. Lo mío parte también, y en ese sentido, en una conexión, por ejemplo, con el trabajo de la escritora afro-brasileña Concienciao Evaristo, quien es una escritora honradísima de Belo Horizonte o Belo Horizonte, que además tiene doctorado en literatura comparada. Y digo esto porque normalmente no se espera que una negra de la favela alcance a tal nivel, ¿no? Siempre, sobre todo en las favelas donde están matando gente negra, precisamente por eso, ¿no? Y también se relaciona mucho con el trabajo de la maestra Georgina Herrera, esta gran poeta afrocubana que tuve el honor de conocer estando en Cuba, con esos trabajos maravillosos que retoman la sabiduría antigua de uno de los orillas que respetamos mucho porque es padre de la humanidad, que es Obatalá, ¿no? La relación con las filosofías no occidentales, y también con el poeta El Cimarrón de la Palabra, que es otro poeta, es un poeta también afrocubano, Rogelio Martínez Furé, que tiene ese poemario Descargas, que sin duda alguna también marcó una influencia en mí. Digamos, hay un listado de escritores y escritoras que me anteceden y a quien les debo respeto, ¿no? Como Nancy Morejón, por ejemplo, por supuesto, esta triada de mujeres afro-puertorriqueñas, y estoy hablando de Mayra Santos Febres, pero estoy hablando también de Yolanda Arroyo Pizarro, estoy hablando de Ivonne Denis, y acá en Colombia estoy hablando del maestro Pedro Blas Julio Romero, y hablo, por supuesto, de antes del maestro Manuel Zapato Olivella, y hablo de Jorge Artel. Digamos, eclosionaron en mí una forma de cimarronear la lengua del amo, como diría el poeta haitiano René de Pestre, que habla de ese efecto, ¿no? Y significó en mí una manera de esgrimir esa preocupación. De allí, por volver a la reelaboración de los relatos fundacionales, como tú encuentras allí en la lectura del poemario, un poemario que sin duda uno puede decir es un poemario que trata de dar unas significaciones en alimento y energía luminosa a la palabra acción, ¿no? A la geografía emocional, al latido del útero, ensamblada a las aguas sagradas de Yemayá. También significa la sanación, ¿no? No solamente la experiencia compartida del Middle Passage, ¿no? El pasaje por el Atlántico Negro, no solamente es queja, es también exorcización, ¿no? El reconocimiento del cuerpo como espíritu y también, por supuesto, como territorio político. Y de ahí que, por supuesto, para leerles un poco, inicia con este poema Orgasmo de la Creación, porque refiere a lo anterior, ¿no? A cómo venimos todos y venimos de una explosión orgásmica que acerca más a los dioses, porque en el pensamiento yoruba
estos dioses fueron humanos, y eso lo aleja como la simple idea también de que son seres fijos, tienen unas historias profundas que se llaman pataquíes. Los pataquíes, que son las narrativas cantadas y contadas en la tradición oral, y que de alguna manera están en ese oleaje del devenir histórico. Refiere un antiguo mito que el cosmos copuló. Nuestro origen fue orgásmico, algo así como el mismo placer-dolor que sentimos en el roce del sexo. Tal vez el gemido de un astro eyaculó sobre alguna galaxia y explotó como una yema de huevo en 1000 colores. Con la fuerza del viento fue imprescindible que se esparciera un salpicón de semillas, inaugurando vida en la tierra. Este poema con el que inicia la serie de las semillas del Muntú tiene que ver precisamente con el nacimiento, ¿no? Y en ese, digamos, en esa continua relación, entonces me conecto con la filosofía del Muntú. Para quienes se pregunten qué es el Muntú es un concepto filosófico, es una ontología de pensamiento filosófico de los pueblos Congo, Bantú, de esa gran región africana en donde hubo gran presencia de ellos acá en nuestro Caribe colombiano. Tanto que la mayor parte de nuestras prácticas son Congo, ¿no? No de casualidad existe todo esto en el Carnaval de Barranquilla que hace referencia al Congo, que son muchísimas las referencias que podemos hacer, ¿no? El Congo grande y en fin, todo ello. Esa filosofía Muntú significa el ser humano en plural, no el ser humano individual, en relación con la naturaleza, con los dioses y diosas de la creación, con los animales, con las plantas, con las piedras, que son los minerales. Es decir, la existencia del ser humano está profundamente relacionada con todo su entorno. El ser humano no está desconectado. Existe porque existen sus muertos, existe porque existen sus deidades y existe porque hay una naturaleza que lo acompaña. Entonces, es una visión muy distinta al pensamiento, obviamente, un pensamiento unitario quizás que uno encuentra en las teologías o en las filosofías occidentales, ¿no? De igual manera, Olodumare, que es el dios de la creación, compartió la creación con los orichas. Es muy interesante, ¿no? El Dios no creó al mundo nada más, es que dijo, yo necesito que Obatalá se encargue de darle forma a los humanos. Y yo voy a decirle a Yemayá que traiga la vida en las aguas saladas. Y yo le voy a pedir a Oshun que se encargue de los seres vivos alrededor de los ríos dulces. Y yo le voy a pedir a Gayú que haga posible que el fuego al lado de Changó tengan forma, tengan vida. Entonces él fue de alguna manera repartiendo la creación. Es una creación compartida. Y eso es una lección de los pueblos africanos al mundo, ¿no? Siempre la visión colectiva del mundo, no un ser individual. Y por eso entonces este poema Tataranietos del Muntú, que dice, tú me dirás, Ecobio, que anida en el recinto de nuestra sangre, será un boomerang que retorna al sueño, una semilla sembrada en el útero de nuestras madres, quizá una herida reptando en la risa de los pájaros. Serán sauces donde los nidos levantan un concierto al infinito. Dime tú, Ecobio, ¿por qué a los tataranietos del Muntú se nos embriagan las manos de tamboreros invisibles? Porque se nos quiebra en el pulso un pregón, de donde nos surge este dialecto que hechiza la muerte, este clamor siempre claroscuro en la raíz del pasado. ¿De dónde desciende este soplo de palabras? Le estoy preguntando un Ecobio, como le decíamos al maestro Manuel Zapata Olivella, un concepto que viene también de esas filosofías africanas, elementos que son característicos también, que circundan las formas en que los seres humanos desde la visión africana, Congo, Bantú, del mundo, ¿verdad? Nos relacionamos con los universos y cómo remontamos el horizonte de la vida.
es más o menos la línea de este poemario, porque además de eso hay una travesía y un saludo a mis padres, mi padre y a mi madre, porque en las tradiciones africanas se saluda a los vivos, en las moyubbas, que son esas oraciones, esos rezos que hacemos cuando saludamos y le damos bendición a todo, y cogemos una jícara de agua para darle agua a la tierra y darle agua a los muertos y a los orichas. Estamos primero saludando a los que están vivos, pero ahí inmediato saludamos a los que están muertos, porque si dice Ikulo Biocha, que significa el muerto parió al santo, que es una traducción absolutamente afrocubana, que realmente los afrocubanos tienen sus traducciones especiales, pero realmente significa el muerto antecede al oricha, es primero que el oricha, porque primero morimos, y primero morimos para hacer una travesía y convertirnos en deidades. Esas deidades tuvieron que pasar siglos para convertirse en esas figuras de adoración. Entonces, allí encuentra entonces en el poemario un camino hacia los muertos, y al final del poemario está todo un culto a orichas, prácticamente un poema dedicado a cada oricha. Si aquí, por ejemplo, hay personas que han escuchado a Arcelina Reutilio, me imagino, ya habrán escuchado a Changó, habrán escuchado a Yemayá, probablemente más o menos estarían orientados a lo que estoy diciendo, aun cuando eso tiene una particularidad, y es que son los intereses musicales de Arcelina y Reutilio, pero si uno los escucha bien, con el oído básicamente de la investigación, se da cuenta que habla de las velas, por ejemplo, amarillas para Ochún, que el camino de Leguá, y uno se va dando cuenta que ya va dando pistas de lo que compete a cada oricha. Entonces, aquí en este poemario, por supuesto, podemos encontrar poemas a cada oricha, y bien puede ser que lea según el gusto también del público. Ashanti, pues precisamente tú mencionabas a Rogelio Martínez Furé, ¿sí? Tengo un libro aquí que pues es uno de los libros que me gustan mucho, que es un libro muy bonito por la sencillez que narra él ahí, y él muestra como toda esa raíz de la poesía africana, los temas que maneja, la relación con los criollos, ¿sí? La relación con las culturas ágrafas como tal, ¿sí? Cómo se va desvinculando todo ese asunto de fondo, ¿sí? Y pues de alguna manera pues estamos ante un libro pues que nos muestra como una escala inicial de lo que van a ser 3 libros como tal, ¿sí? Hay unos mitos de creación como forma de memoria, como conexión con lo telúrico, ¿sí? El lenguaje sirve ahí como un vaso comunicante de regresión frente al olvido, ¿sí? Y estamos ante la pregunta de por qué recrear esos mitos, o por qué volver a enseñarlos o repensarlos como tal, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, digamos que hay una polifonía ahí de fondo, ¿sí? Una mezcla de lenguajes, ¿sí? No solo en español, sino que también pues están las palabras en sus lenguas tradicionales africanas como tal, ¿sí? O afrocaribeñas como tal, ¿sí? Y de alguna manera pues no hay un glosario de fondo que como tú nos decías, ¿sí? Si la gente lee filosofía en alemán, y tienes toda la razón, te lo digo por experiencia, ¿sí? Que vaya y busque los términos en alemán y los traduzca como tal, ¿sí? Entonces, sobre esa base, ¿sí? Es bastante interesante que en medio de esa polifonía haya como un reencuentro con esa voz interior, ¿sí? Con un nosotros que a su vez es subjetivo como tal, ¿sí? Y que pues denota como un estilo de fondo ahí frente a lo que se viene narrando, ¿sí? ¿Qué significa de fondo que tú como mujer, ¿sí? En todo el contexto mismo de lo que estás narrando, ¿sí? Reescribas parte de esta tradición, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que de alguna forma hay una reafirmación de la identidad ahí de fondo con toda esta cultura afroamericana y afrocaribeña como tal, ¿sí? Y por qué a través de la poesía y la recreación de los mitos, ¿sí? Y de esa vuelta a la memoria, ¿sí? Porque pues de alguna manera pues hay una vuelta a la memoria ahí. Digamos que hay una conexión epistémica con lo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Como lo dices tú en el segundo poema que compone el libro El cuerpo de la astronomía, ¿sí? El cuerpo de la astronomía somos nosotros, ¿sí? Y a la vez cuando estás narrando ahí, digamos que la parte misma de la conexión espiritual del mundo, estás hablando de lo que siente una mujer en el sexo como tal, ¿sí? Y hay cierto marco de subjetividad ahí que no se va a desligar de lo que estás contando, ¿sí?
Entonces, dentro de ese marco, como mujer, más allá de tomar la mano, la misión de los griots africanos, ¿qué significado tiene volver a repensar, digamos que estas mitologías de nuevo? ¿Sí? Muy bien, muy buena pregunta, porque de hecho lo que llamamos reescritura, que se construye al filo del machete de Ogún, como estaba pensando en estos días, y que el maestro Rogelio Martínez Furé lo dice, el H de la palabra nos hace iconoclastas y libres. Y él decía que con el machete de Ogún afilamos la historia, pero también el machete significa la palabra con fuerza, ¿no? Ogún es mi oricha tutelar y es el oricha que se le ha asignado, digo, en el arquetipo de la tradición, el dios de la guerra, ¿no? La deidad de la fuerza, ¿no? Se ha interpretado como una fuerza bruta, pero realmente es un acompañante de Leguá y está en los mundos terrestres, ¿no? Y con machete en mano va dándole forma a los objetos y a los metales. Es el primer oricha que bajó a la tierra y da camino a la civilización. Por él nace la civilización. Entonces es muy interesante cómo un obrero, como un labrador, da origen a la civilización. Y yo pienso que ahí está, ¿no? El recobrar la memoria simbólica africana, ¿no? Es la reescritura y esa reafirmación, ¿no? Y yo creo que yo me valgo también de los artificios de la memoria oral, porque es imposible. Muchos de los pensamientos africanos no llegaron escritos. Entonces me encarno en las figuras de los ecobios, de los muertos, de los orichas, de mi abuela, para valerme a través de ellos y ellas y poder de alguna manera esgrimir este canto, ¿no? Es una elección de mi forma poética, ¿no? De elogiar y privilegiar de alguna manera, con una cierta irreverencia, la oralidad, ¿no? Yo creo que por ahí va, y es una rehabilitación cultural también, fíjate, porque también permite como recobrar la memoria afectiva, el afecto por aquellos y aquellos que ya no están. Es una pedagogía del amor a pesar de la violencia colonial, ¿no? Pero también me permite a través de eso como la transformación social, me permite también contestarle a la deforestación de la memoria del pensamiento africano, ¿no? Yo pienso que ha habido una desforestación, la colonialidad fue una deforestación, como si le hubieran puesto candela a todo ese bosque ancestral, ¿no? Y nos dijeron, somos seres sin historia, y luego entonces yo metamorfoseo y me renuevo a través de la reconexión orgánica con el tejido de la vida enraizada a los territorios o a las geografías no antes contadas, desde esas como visiones polifónicas y la visión ecológica del saber y el hacer, esa relación con los animales, con las plantas, con las piedras, me permite como una especie de matiz de herejía, ¿no? Una especie de contramemoria, de contrapoética de la estructura imperante, ¿no? Es mi archipiélago de resistencia, es mi reanudación con el cordón umbilical, con la matria uterina africana, es mi balafón, vamos a decirlo así, es mi instrumento de independencia anticanónico, con el código institucional y monológico que ha sido, pues, la lengua, ¿no? Así como lo entendemos, desde esa manera. Y yo creo que ahí trato de volver, de alguna manera, vuelvo a la historia manumisa con la memoria bravía, ¿no? Vuelvo con la pupila en movimiento, ¿no? Y con ese machete que es la palabra, realmente es la metáfora de la palabra, intento entonces reconstruir los pergaminos de la memoria sin archivo de la diáspora africana, recontándome a mí misma. Es como esa doble reelaboración. Y ahí recompongo el dolor, ¿no? Por eso entonces un poema como este, ¿no? Misa Negra, ¿no? Que tiene esos dos elementos, tiene lo ritual, tiene la resemantización de la diáspora en esa dimensión heterofónica, vamos a decirle, pero con algunas palabras que quizás, como en ganga, por ejemplo,
pero luego la persona, si lo lee, entenderá de qué se trata, ¿no? Se mete en ese mundo, en esa metonimia del dolor ancestral, pero luego también es una manera de politizar el escenario, ¿no? De la poética del exilio forzado. Entonces, este poema, por ejemplo, Misa Negra. Un juramento bantú se borda en los labios del Tatenganga. En medio de la lluvia dirige el ritual de sacrificio de 3 gallos. Cuando la danza de un relámpago troza el aire y se prolonga, riega la memoria con la resina de la sangre. A lo lejos, un tambor de selva acaricia el vuelo de un búho. En esta misa negra pronunciamos los nombres de todos nuestros muertos. Descienden las escaleras del cielo hacia el árbol gigante donde hace siglos sembraron sus ombligos. Con las oraciones sus voces se van caminando hacia un caldero de barro donde se cuece la sal de la creación. Ahí respiran las aldeas y los reinos africanos arropados por su colmena interior. Ahí están las palabras sagradas de Tituba durante la quema de brujas. Ahí reposa el canto de un cimarrón fusilado con el fuego de una escopeta. Ahí también residen los huesos de aquel fugitivo colgado en lo alto de un horcón. Es lógicamente, aquí hay la presencia de esa considerada otredad, ¿no? De esa reconfiguración de la escena estética del ritual de lo periférico, ¿no? De lo que se atiene como negativo. Esa misa negra, que aquí lo negro no viene a significar la misa negra de aquellos rechazados como los negros van a hacer su vudú y su brujería, y esos negros están haciendo mal a la humanidad, sino es todo lo contrario. Esa misa negra es para despertar a los muertos, para agradecerles, para que vuelvan desde el pasado hacia el presente y nos ayuden a buscar un camino. Entonces es también una manera de perfilar el presente. Ok, bueno, vamos a dar aquí otros saluditos. Aquí unos saludos. Dice Anabel Posada. Buenas tardes, saludos. Muy grato tener a esta mujer que es un orgullo de Barranquilla y Colombia. Toda mi admiración para ella. Dice Claudia Mar Sarmiento, saludito y mucho haché en la palabra. Silvia Riquet, mi infancia está ligada a la cultura afrocaribe, está en mi vivencia porque África la lleva mi ancestro. Se la habíamos leído. Vanessa Márquez Mena, qué bello. Mafrefún, La Ocha y Fa. Anabel Posada, qué bello. Bueno, te comentaba que yo, por ejemplo, para mí fue muy significativo la lectura de ese epígrafe de Whitman, porque pues Whitman también hay mucho en primer lugar porque considero de que este libro de alguna manera lo relaciono con Hojas de Hierba, porque cada poema o la sumatorio de cada poema dando como resultado una visión del cosmos, donde ya no es la lírica lo que está centrado el canto del poeta a la enamorada, sino una visión del mundo donde busca la humildad del hombre, o sea, combate el antropocentrismo, deja de poner al hombre en el centro del universo para decirle, hey, mantén una relación horizontal con todo lo que está en el cosmos. A propósito de lo que tú decías ahorita, yo recordé esta parte, estos versos de Whitman, dice, morir es distinto de lo que todos han imaginado y de mejor augurio, porque a nosotros nos han enseñado que morir es lo contrario a ser, a propósito de lo que estamos hablando de lo ontológico, de que el morir es un no ser, pero dentro de este pensamiento mítico afrocaribeño, como lo podemos ver también en 100 años de soledad, de Prudencio Aguilar se pasea por la casa de José Arcadio Buendía como si tal cosa, y realmente son como si fueran, ¿qué diría yo? Planos que coinciden en un momento dado, pero que no tiene que ver con un no ser. A propósito de ese poema de Cuerpo de Astronomía que estaba citando Camilo, y que es el segundo poema, y que tiene que ver precisamente con eso ya, con cómo nosotros somos de alguna manera como la condensación de una infinidad de procesos, o sea, cómo en nosotros se sintetiza, toda la historia se encuentra sintetizada en nosotros como humanos, y más allá de eso, como decía ahorita, comparando esto con el universo whitmaniano, que lo que
lo que aparece de fondo es una mística. Lo que aparece de fondo es una visión espiritual, pero desde un uso, desde una estética muy poderosa del lenguaje, porque hay que tener en cuenta de que aquí nosotros vemos un mundo dentro de otro mundo, pero con una estética. O sea, no es lo mismo yo empezar a hablar de lo yoruba, digamos, a la estética que tú muestras aquí con imágenes que son, que tienen que ver con plantas del Caribe, con los olores, con, ¿qué otra cosa? Aparte de con los pájaros que aparecen mucho, con el sol, con las estrellas y con ese vínculo que es muy insistente con los ancestros, el respeto que se le muestra a los ancestros, los ritos de iniciación y esto que nos decía Camilo ahorita. O sea, este libro, yo creo que fue pues Estanislao Zuleta que decía que un libro se explica por sí mismo, ¿no? Que hay libros que tú, el contexto está ahí, pero este libro si uno no va afuera a buscar referencias sobre lo que esta religión del palo Congo no va a poder entender y se va a quedar con una mera función didáctica del libro, es decir, sencillamente a quedarse con las imágenes, con lo que te produce la música del poema, pero no en lo que la conciencia lírica está tratando de mostrar que es un tipo de espiritualidad, porque yo conversaba con Camilo ahorita antes de empezar el programa y dice, nosotros lo que vemos aquí en esto es realmente la manera en que se habla a los ancestros es con un respeto y con una credibilidad al lenguaje de los sueños, al lenguaje de la adivinación, ¿verdad? Que hace parte de todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente me interesa a mí mucho esa parte que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta espiritualidad que es estigmatizada, satanizada, como hay un poema que lo dice, porque estos son religiones de brujos para los que profesan otro tipo de religiones. ¿Cómo has tenido tú que lidiar frente a esos dedos señaladores, acusadores, que no entienden realmente que lo que se propone aquí es un tipo de espiritualidad distinta a la judeocristiana, pero que no por eso desmerece el respeto? Mira, fíjate que es interesante, así brevemente para contarles algo bien particular con este poemario. Este poemario se tomó la decisión de nacer en Barranquilla. Y ustedes no saben lo increíble que es el universo que te devuelve a la tierra. Yo tenía mis textos escritos. Es un poemario que realmente originalmente tenía 300 y pico de páginas. Y ustedes se van a asombrar. Y yo estaba preocupada, no por la cantidad, sino más bien dónde era que lo iba a publicar. Porque resulta que no me convencían ciertas editoriales y porque una de mis preocupaciones era que se viera esto como un texto etnográfico o quien lo leyera no fuera capaz de intervenir desde una lectura desde lo estético, de la calidad del trabajo. Entonces yo me decía, no me quiero encontrar con editoriales que sean ni racistas, ni homofóbicas, ni que hay estereotipos hacia el Caribe. Entonces yo quería algo verdaderamente importante. Lo puse como ofrenda para mis orichas y para mis muertos y para mis orichas y les pedí un camino. Y estaba una semana de comenzar el Festival Internacional de Poema Río, que en estos momentos, hoy, me está recordando el año pasado. Yo fui invitada por Miguel Iriarte y Talula Flores, o Talula Flores y Miguel Iriarte, para no ponerlo a uno por encima del otro, los dos hicieron este camino posible. Y cuando estaba en Barranquilla, que yo no voy a cada rato a Barranquilla, que es otra cosa increíble, hoy me encuentro con los personajes que son los que me publican, Editoriales Carabajo, Abisinia y Nueva York Poetry Press. Son 3 editoriales a cargo de 3 personas que no nacieron en el Caribe, pero tienen sensibilidades hacia lo afro y hacia el Caribe. Escarabajo por Eduardo Becharana Bratilova, que es un poeta incluso de origen árabe. Abisinia por Freddy Yeset, que es un poeta bogotano muy reconocido, y Nueva York Poetry Press, que es un editorial de una poeta argentina residente en Nueva York, Mar Russo.
Y bueno, yo estaba con el maestro Pedro Blas en la rosca nuestra, afrocaribeña, y estábamos con el desorden que se puede esperar que uno pueda vivir al lado del maestro Pedro Blas, con la alegría y esa energía de Leguá que tiene él, porque él es hijo de Leguá y tiene una siempre abriendo camino y la cosa. Y nos hicimos así como unos ojitos así los dos, y yo dije, la clave, el código nosotros los negros. Enseguida me dijo, ve a donde estas personas y coméntale sobre tu libro. Y en efecto, Eduardo Bechara me dice, mira, yo estoy en busca de poetas, y una voz como la tuya, Shanti, que te escuché en el recital de ayer y qué sé yo, y lo otro, en fin, eso me interesa, ese proyecto me interesa. En fin, en Barranquilla fue que nació la idea de la publicación. Entonces, mira que yo sí creo en esto, definitivamente las singularidades, los elementos simbólicos de la vida, ¿no? Tuve que volver al territorio, aun cuando estos poemas no fueron escritos en Barranquilla, pero fue en Barranquilla donde nació la idea de publicarlos, y después de allí los dividimos en 3 partes, por eso será una trilogía. Las semillas del Muntú es el primero, Alfabeto de una mujer raíz, y luego vendrá un tercero. Y es, digamos, ellos creyeron mucho, digo ellos, lo de la editorial. Siempre pensamos que esto iba a llegar a mucho público y que no iba a haber ningún tipo de inconveniente en relación con los imaginarios y estereotipos que hay sobre las prácticas de origen africano. Y no lo hubo. Es muy interesante. He estado en los espacios más hegemónicos y he leído mis poemas, y ha sido una celebración total de mi voz, porque es una voz distinta al campo literario nacional. De hecho, toda la gente se ha interesado en leer mi libro. Tengo una publicación que me hizo Tania Ganiski, que es una poeta bogotana, muy diferente a mi trabajo, lo que yo hago. Somos voces distintas, a quien respeto poderosamente como poeta, y me escribió un texto que se publicó en la revista Arcadia. Y desde México también me han hecho aproximaciones a mi trabajo. Están estudiando mi trabajo también en Manchester, de igual manera en California, con una profesora de allá. Entonces ha sido bien interesante, ¿no? Mucha gente me ha dicho, ahí hay una continuidad del trabajo del maestro Manuel Zapata Olivella, sin duda, y de lo que ha iniciado el maestro Pedro Blas, pero tu voz siendo un canto afrofemenino, con, además, desde una voz de una practicante de la espiritualidad, porque yo soy una practicante, a diario saludo mis altares y están aquí conmigo presentes. Eso genera una vinculación bastante distinta, ¿no? Y por supuesto he tenido una visión muy transcaribeña del proyecto. Como les digo, tengo una relación muy profunda con Cuba, con Puerto Rico, por obvias razones, porque mi compañero es puertorriqueño. He estado en Dominicana, pertenezco a GLEFAS, que es liderado por 2 de las feministas afrodominicanas más importantes de América Latina, que es Jochi Curiel y Yuderquis Espinosa Miñoso, que alguna vez ojalá pudieran invitarlas, que son unas intelectuales de primera. Y mi relación incluso con el resto del Caribe. Yo estuve en la Feria Internacional del Libro, organizado por San Martín, por esta isla. Entonces, digamos que tengo una relación que me vincula muy profundamente con el Caribe, y pues de ahí los poemas que nacen. Y yo creo que al contrario, ¿no? La gente ha hecho ese ejercicio como de buscar, y en la decisión de no colocar yo al final ningún tipo de, digamos, de significados. Un glosario. De glosarios. Yo lo hice intencionalmente. Eso fue algo que yo pensé, yo dije, no lo voy a hacer. Me resisto a hacer un glosario de términos, porque primero esto es una obra literaria. Esto no es un texto etnográfico, es una obra literaria, y por lo tanto las ciertas expresiones pertenecen también, muchas a ellas vuelven a los rituales. Esto es algo absolutamente sagrado. No me indigna hacer un glosario de términos cuando el lector puede despertar en este follaje de versos todas las posibilidades de interpretación y acercarse a ella. Como este poema que les voy a leer, que tiene referencias al mundo Congo,
y que expresa la ritualidad profundamente, y soy yo misma en la relación con esta figura de Sarabanda, que es una de las esencias espirituales profundas de la tradición Congo. Dice ceremonia muertera, salam aleikum, malecum sala. Yo presiento una sacerdotisa armada en Sarabanda, me adentro en su boscosa lluvia, donde mora la malanga perfumada. Va como iguana aleteando por el silencio, como bruja convocada por el canto. Yo presiento una sacerdotisa armada en Sarabanda. Oleadas de tambores copulan en su ombligo. Su baile atiza el festín mayor en los arrecifes de la aldea. La escucho vociferar aquel secreto en la tumbadora. Sarabanda, a ti te llamo. Sarabanda, a ti te ruego. Sarabanda, tú eres el ojo. Sarabanda, tú son malembe. Sarabanda, tú abres el camino. Sarabanda, tú son mayimbe. Yo presiento una sacerdotisa armada en Sarabanda. Alba negra, candela por dentro, sombra de asadón y machete estranguladora de gallos. A oscura lleva puesta la máscara ritual para oficiar la muerte. Ninguna agonía la hará detener su sangre de reptil bajo el fogón de la tierra. Yo presiento una sacerdotisa armada en Sarabanda. La guardo en mis plegarias, la enciendo verso a verso, la llevo en mis gemidos. Ay, anochecer del alma mía. Este poema, por ejemplo, me vino después de hacer una atención ritual. Entonces, allí nacen ciertas presencias, ¿no? de ciertos versos que después van tomando la forma que uno racionalmente, después de escribir un texto, pasado un mes, lo revisa, lo reescribe, pero el origen es absolutamente ritual. Y mira que muchos de estos, incluso los orichas, hay quienes en varios espacios me han dicho, oye, léeme ese poema que dedicaste a Changó, yo me identifico con Ochun, a mí me parece que yo soy como hija de Ochun, porque es muy importante entender en la tradición yoruba, entendemos que todos los seres humanos, no importa de qué color y de qué nacionalidad, tienen un oricha femenino y un oricha masculino. Entonces, los que consagramos los orichas, claro, ya somos sacerdotes o sacerdotisas, pero todos los seres humanos, para nosotras, que somos practicantes, todos los defiende un oricha de alguna forma. Y todos y todas estamos acompañados por nuestros muertos, los más antiguos o los más recientes. Por eso siempre digo, los muertos están aquí y hay que saludarlos y ponerles flores, porque lo que es allá es aquí. Si ellos te bendicen, también tú tienes que devolverles en gratitud, en más o menos como, digamos, esa mirada. Y me ha pasado que no ha habido reticencias y agradezco muchísimo que eso se haya dado de una manera increíble, ¿no? Son otros tiempos, ya no de la barbarie y de la cruz en ese sentido. Hay otras formas de racismo que están instalándose en la cultura o que han estado allí, pero por fortuna en el plano de lo estético, de lo poético, creo que hay un camino para uno seguir desabrochándole la camisa apretada a la tradición occidental, porque es como una camisa de fuerza que no te deja. Yo me desabroché todo, creo que quedé con las tetas al aire ahí. Ashanti, ya llevamos como 1 hora y cuarto de charla, ¿sí? Hay un tema que se nos está quedando por fuera y que pues, de alguna manera nosotros queremos reflexionar y que nos dé su punto de vista sobre él, sí, porque quedaríamos un poco, no sé, incompletos. Un sinsabor. ¿Sí? Un sinsabor, ¿sí? Sí, porque pues también hay una dinámica ahí de tejido, de red de pensamientos para recuperar y rememorar memorias, efectos, ¿sí? Y hay una tarea de ética y política, ¿sí? De reclamar el derecho de la palabra y los lenguajes estéticos ahí, ¿sí? Y eso se ve en la marca mía del Ecobio Mayor, que es Manuel Zapata Olivella, ¿sí? De alguna manera, pues, dentro de tu propuesta afrocaribeña, epistemológica como tal, ¿sí? Que
pues también se encarna en diversas prácticas como tal, ¿sí? ¿Cómo entra esa figura tutelar ahí? ¿Sí? Y cómo podemos nosotros, pues, de alguna manera, pues, rememorar como esa posibilidad misma que Manuel había planteado ahí, ¿sí? De dinamizar como esa alianza africana y mestiza, ¿sí? En pos de la libertad de América, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista literario, ¿sí? Y desde un punto de vista, no sé, espiritual, político, ético, cómo reclamar, digamos, que esa presencia como nuestra, ¿sí? Y cómo la sientes tú o te guía a ti, no sé, de alguna manera, ¿sí? Hace 15 días estaba hablando con una escritora uruguaya, ¿sí? Que vive en Estados Unidos y da clase en Carolina del Norte, ¿sí? Y ella me hablaba todo el tiempo de que se comunicaba con Zapato Olivella, ¿sí? Después, sí, con la hija de él, de toda la comunión que había ahí y de los consejos que le pedí y la guía como tal, ¿sí? Entonces, digamos que hay una dinamización del saber de una forma totalmente distinta. Entonces, ¿cómo está esa relación con Manuel y ese vínculo de cómo se va tejiendo ahí epistémicamente hablando? ¿Sí? Fíjate que me gusta cuando dices cómo se da esa relación con Manuel, porque lo traes al presente como si no estuviera muerto. No, es que hay Y que esto, traerlo al presente, sí, hay que traerlo al presente porque está más vivo que nunca. ¿Sí? eso es parte del pensamiento nuestro, del pensamiento yoruba y congo, hablar de ellos y ellas como si estuvieran aquí mismo. Y yo sí lo siento mucho, es profundo mi relación con el viejo Manuel, con el viejo Mañe. Yo creo que es una relación fíjate que inició con el Yambambé por allá de Nicolás Guillén y La Cosa y Pales Mato, con esas experimentaciones fonéticas que me llevaron al proyecto del negrismo, al proyecto de la negritud, al renacimiento de Harlem, pero aquello como lección quizás un poco de mirarlo de afuera y no lo de adentro, casa adentro, vuelvo otra vez con ese concepto, te hizo volver a tu subjetividad, a reivindicar tu ancestralidad, tu lugar de enunciación estético, tu condición humana como persona nacida en el Caribe colombiano que tiene unas geografías tan particulares y llenar los vacíos semánticos. Yo creo que cuando uno lee a Zapato Olivella, revierte esos signos muertos de la historia, de la otra historia, ¿no? La historia escrita la historia escrita con H minúscula que le responde a la historia escrita con H mayúscula, ¿no? Y eso fue Zapato Olivella, ¿no? En su intento, vamos a decir, antropológico, en su intento etnográfico y también como médico, como un acuicioso de la cultura, de tratar como de bucear en las corrientes, en las galerías subterráneas de nuestra historia. Y ahí me acompañó sin duda alguna. Yo leí Changó el Gran Putas como cuando tenía más o menos unos 17 años y confieso, entendí la mitad en ese momento. Fue terrible, porque yo creo que estoy diciendo muy sincera, como mucha gente no quisiera decirlo, ¿no? Porque no es fácil digerir una tremenda obra como esa, que yo diría que debería ser declarada un patrimonio de la humanidad, una obra que es capaz de reconstruir una genealogía de lo negro, ¿no? Esa emocionalidad también profunda. Y luego lo releí ya como Yalocha, y qué fácil me fue, verdaderamente, fue muy fácil, pero es que comencé a conversar con él. Y este libro es sin duda alguna un homenaje al maestro Manuel Zapato Olivella. Yo aquí lo estoy reconociendo, ¿no? Porque Muntú es un concepto africano, pero es Zapato Olivella quien desentierra la voz silenciada de los curanderos, de los yerbateros, parteras, contadores de historia, él como un guardián de conocimiento, él como griot o como Halis como se le dice en el área norte y el sur de Mandé, él como un Guwel, como se le dice en Wolof, o como un Gaulo en Fula, o un Apaló en Nagón, él que era así, que se ponía a decirle a uno un montón de cosas. Yo tuve el honor de conocerlo en la Universidad del Atlántico antes de que falleciera y nos sentó, nos dijo, vamos a sentarnos aquí, yo me voy a sentar en el centro y ustedes se ponen alrededor como los griot. Y yo con esa ignorancia de griot,
no sabía qué era ese término. Zapata Olivella era esos que nos ponía a navegar en los términos, nos dejaba pensando en la filosofía africana con una dimensión mayor. Él encendió esa hoguera oculta en mi sangre, sin duda alguna. Y yo dejé entonces de convocar a Hefesto o a Vulcano y comencé a pensar en encender la lava volcánica de Agayú. Comencé a pensar en otros dioses, ya no griegos, no romanos. Yo comencé a cantar a Changó, al Oricha Fecundo, como el maestro Zapata Olivella, ¿no? O sea, mi trueno es Changó, el Gran Putas, sin duda alguna, este legado de las semillas del Muntú es un diálogo con la epopeya del Ecobio Mayor Manuel Zapata Olivella, que con plasticidad cultural, sin duda alguna, reconstruye la categoría del Muntú y la vuelve hacia nuestra América. Entonces, el Muntú no viene siendo solo el sujeto africano, es un sujeto cultural con un código aprendido de muchas y múltiples identidades. Y eso lo hace poderoso, porque conjura su origen congo-bantú como ese principio de la humanidad africana, pero también combina los saberes milenarios de todas las filosofías ecuménicas de nuestra América, que incluye los pueblos milenarios, y nos permite esa convivencia con los egun, con los muertos, como decimos, ¿no? Entonces es un llamado a todo, incluso a los loas, a los espíritus del vudú, y ahí nos traza su diagrama, ¿no? Él nos muestra la ruta. Yo creo que él me dejó alguna tipografía en la lengua, yo creo. Algo me escribió después de leerlo el maestro Manuel Zapata Olivella, porque me regresó a los muertos, me regresó a la historia, me trazó un camino, sin duda alguna. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final del programa. No queda más antes de que Dina nos lea siquiera un par de poemas, ¿verdad? Darle las gracias. Creo que le hemos sacado el jugo de esta hora y media porque hay temas que pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Hay algunos temas que quedan ahí como que merecerían, de hecho, solo lo de la afrocaribeñidad merecería un espacio de discusión bastante interesante porque se generan bastantes preguntas desde lo topográfico y desde lo mismo fenotípico, si se quiere, ¿ya? Y desde lo mismo cultural. Pero más allá de eso, creo que hemos hablado de todo un poco, de la cuestión de lo afrocaribeño, de la espiritualidad en este libro de poemas. ¿Dónde se consigue, Ashanti? ¿Qué precio tiene para que la gente que no lo ha comprado lo pueda adquirir? Sí, sí, mira, es un libro que se puede conseguir en la librería Lerner, en la librería Nacional, también en Libélula, en la librería Libélula, también se puede conseguir en Amazon y tiene un costo de 35,000 pesos, o se puede también conseguir directamente conmigo o con la editorial Escarabajo. Yo creo que esos son como los espacios, lugares donde se puede conseguir el libro, y ha tenido un gran referente, así que yo creo que será maravilloso que cada uno y una tengan a este librito bonito que tiene la imagen de una mujer. Esta fotografía, de hecho, fue donada por Roberto Chile, uno de los fotógrafos más queridos de Fidel Castro, y me la donaron en Cuba, ¿no? Una donación que me hizo este fotógrafo. Y básicamente se titula Humo Ritual. Se titula Humo Ritual y pertenece al proyecto Somos, y fue tomada en Hawái Grande, en Matanzas, en el 2015. Así que es básicamente un humo de tabaco encendiendo y cegando los ojos de esta mujer que es como una iyalocha, está apenas naciendo, es como una iyabó, como decimos nosotros, que significa recién nacida, y que está recibiendo el humo de un mayor y le ha caído en los ojos, pero es la ceguera simbólica, porque el humo ritual del tabaco implica revelación o mirada desde otro plano. Entonces, mientras esos ojos en lo físico se enceguecen, despierta una segunda visión por dentro. Es más o menos la imagen.
Bueno, ¿y qué tal si nos lees un par de poemas? Ajá, Camilo. Sí, no, Ashanti es la que está leyendo yo. No, pues despidámonos aquí. Antes de despedirnos, pues la gente se siguió hablando acá al respecto de la charla. Pues como dice Alfredo, no pudimos acotar todo lo que queríamos, pero bueno, el tiempo también se dinamizó bastante, ¿sí? Elvira Restrepo dice qué belleza de imágenes maneja Ashanti y que interconecta los orígenes africanos y americanos, y cómo la oralidad ha logrado preservar las memorias de las funciones de las dos culturas. Maravilloso el manejo de la poética para expresar ese dolor de la diáspora del salvajismo contra la raza negra, ¿sí? Silvia Riquet dice, hipnotizada con la narrativa poética de Ashanti. Miriam Alicia, gracias a Ashanti. Orozco Herrera, por la palabra. Farida Amal dice, sin palabras, Ashanti, eres una gran poeta y oradora. Miguel Dávila Durán, es mágica tu poesía, admirable. Entonces nos despedimos, Ashanti, luego de estos elogios. Más allá que elogios, son los frutos que recoge la palabra como tal, sí, porque pues es un merecido pues fruto que la gente pues esté a gusto con lo que está leyendo, y yo sé que son futuros lectores tuyos, y eso le permite pues a la gente comunicarse y dinamizar los procesos que estamos llevando todos acá. Entonces, Ashanti, y pues, antes de darle la palabra a Ashanti, recordamos el invitado del próximo viernes, que va a ser Vito Apuchana. Vito Apuchana. Sí, el poeta del pueblo guayú, ganador del premio Casa de las Américas, va a estar el próximo viernes. El viernes más arriba vamos a tener desde Salvador a Otoniel Guevara. Entonces, como para que la gente pues se vaya ya programando. Entonces, adelante, Dina. Dale, Dina. Bueno, muchas gracias por este espacio. Cierro leyendo poesía y diciéndole que por favor se conecten a ver a Vito Apuchana. Es uno de mis escritores favoritos, y sin duda alguna, dentro de esa tradición milenaria de los pueblos indígenas, es uno de los que marcó profundamente mi trabajo también. Entonces, bellísimo. Gracias por invitarlo. Tenía rato que no lo veía por ahí. Bueno, mi ancestra lleva siglos incendiando la musgosa cerradura de mi cuerpo. Su herencia vestida de caracoles es pálpito entre mis venas. Nuestras vidas se entrelazan bajo el árbol sagrado de la ceiba. Quienes la conocieron la recuerdan columpiándose en su mecedora de mimbre, tranquila, como si no las echara el vértigo de la muerte frente al alba. Dicen que los gatos cascrazaban crepúsculos de sus manos. Dicen que en el malecón de sus ojos se asomaban barcos oxidados. Vieron al viento del sur tallarle un mantra de loco. Aún la ven correr entre las grietas del reino de este mundo, con un pedazo de aurora entre los labios. En el portón del viejo patio de mi infancia, la han visto convertida en una extraña criatura, picoteando junto a los pollos. Tributo a mi tatarabuela, Mófori Vale. Yo te saludo, abuela de mi abuela, nombre de selva o nombre musical de río, marca de hierro sobre el barracón de mis hombros, matria nocturna, cómplice de estrellas, de tus crespos cuelgan constelaciones de plumas. Yo me reflejo en tus ojos de mujer ave, convertida en zumbido de hojas. Te rezo este credo de brujas con mi lengua de bosque. Curandera mía, cuando te pronuncio se me colma la boca de cariño. Estás aquí asomada en el balcón de mis recuerdos, en la caligrafía de mi corazón. Proclama de mi sangre bozal. Yo acaricio el espíritu de tu útero, esa terraza con olores a toronjil y salvia, a romero y laurel, con sabores a casabe y melao de caña. Te ofrendo mi canto para que corras libre a desarrugar tristezas. Te doy gracias por acompañar mis caminos y regar con efecto de sol mis raíces. Yo te saludo, partera de la esperanza, clarividente, fumadora de tabaco. Que en mi renacer de alba broten eucaliptos y canelos junto a tu fronda. Te pido guíes mi mapa de vida. Hoy te dedico mis mejores pregones. Nombrar la ausencia. El comején del recuerdo se enrosca como un bolero tras su llanura de nostalgia.
Espero el regreso del tiempo y me veo sentada sobre las rodillas de mi abuela. Al compás de una mecedora escucho cuentos de árboles trepando las ventanas del sol. Relatos con largas pausas que esculpe con su paciencia de mujer antigua. A lo lejos, un canario aletea, la saluda silbando una cumbia. Tajos de luz. Veo flotar el retrato en óleo de mi abuela. Se asoman los esteros de sus ojos mulatos, sus rizos envueltos en una peineta de carey. Viene con ello un pájaro de agua, seguramente para alertar el recuerdo de la orfandad de los años. Y como si acunara la infancia de mi casa, me deja un olor a sancocho de guandú, me deja tajos de luz en la palabra. Voy a cerrar con 2 poemas, si les parece. ¿Sí? ¿Estamos bien o estamos fatal? No, estamos bien, bueno. estamos bien. Dale. Bien, bien. Bueno. Ustedes me Ni quien dirán. nos eche de aquí. ¿Cómo es? Ni quien nos eche de aquí. Nos llegaron los cobradores a sacarlo de ahí. Sí. Muy el bien. salón está alquilado. Bien, perfecto. El eguá, guardián de mi sendero. Los inquisidores dicen que un diablo habita la geografía de mi piel. Les incomodan mis versos de rompezaragüey directo a las venas. Voy trastocando la sintaxis colonial. El mito me enseña a conjurar la herejía con el cacareo de los tambores. Canto este ritual, este largo poema de alabanza en los patios del alma. Mientras los pájaros succionan la madrugada, le ofrendo golosinas y aceite de palma. Le voy lloviznando ron al guardián de mi sendero. Con el fulgor de las velas brota mi rezo de agua fresca. Yo te invoco, orilla, protector de los sin voz, llave de los pactos, vigilante de la entrada. En cada punto de cruce pronuncio tu nombre. A esta morada revestido de plumas rojas, bajas por una ranura del cosmos con tu máscara de araña. Veo como las nubes se apartan al verte pasar. Un olor a manteca de corojo se desgrana del monte. Te veo galopar como una serpiente entre el follaje del maní. Comienza la ceremonia del tabaco y te ofrezco el sacrificio de la palabra. Con la corriente de mi lengua hablo al oído de los caracoles. Pones tu H de risa en los labios de los niños. Siento cómo se ensancha tu aliento de raíces. Por fin estás derramando tu perfume sobre mí. Padre, viajero sin edad, imploro tu mirada sea tibia conmigo. Dibújame un sendero en la ribera madura del tiempo. Este va para el Caribe. La casa de Yemayá. Negra señora del mar y del canto, un destello de algas y corales acaricia tus senos y acuna la luz inundada que me habita. Alzas el manto de las redes y sumerges mi desnudez de sal en cascadas de placer. Abres tus fauces en un manantial de lechos y adivino el festín de tus olas. Yemayá hace su Yemayá. Yemayá oluto Yemayá. Me seduces con tu saya en espiral. Escucho como el bramido ronco de tu garganta me aclama que somos una. Desde hace siglos mi cuerpo se funde con el vértigo de tus aguas. Huellas de Changó. Ahí viene el tigre, centinela que muerde los fantasmas de los días. Baja de una grieta del cielo por donde aletea la lluvia. Llega, da un salto sobre la fauna de las hojas, como si un relámpago tirara de sus lanzas un incendio. Yo toco la espesura de su piel rayada como las venas de las palmas, mitad madera, resina de ceiba, mitad nervios de follaje. El tigre vibra en su danza de trueno, ronronea un guaguancó entre las nubes, husmea en las junglas del lenguaje el grito de su nombre. Cao, Cabiosile. En sudor de tabaco y aguardiente, toda la noche repica el cuero en sus garras. Tiene de lazarillo el aroma de los bosques de estas líneas,
pero no es el tigre de Blake con su temible simetría, ni es el tigre de Borges con sus laberintos tensados. Todo sendero de vida lleva las huellas de este felino armado con espada. Changó, espíritu enmascarado, siempre vestido de tigre rojo. En sus pupilas de cazador se contorsiona la epopeya de la negritud, la noche del no retorno que ladró su penumbra. Este poema está dedicado al maestro Manuel Zapata Olivella, de hecho. Bueno, yo creo que cierro con, si no estoy mal, ustedes me dirán, porque uno va y se mete y se emociona y qué sé yo. Ok, bueno. Oya tu madre, ven, déjame presentarme, soy yo ya. Con mi rabo de caballo domino la cofradía de los muertos. Soy una chispa que se desboca, me ensancho como centella y despeino las palmeras. Cabalgo la lechuza en las ramas de la noche, pastoreo el viento y la marea rizada del sol. Cuando lluevo, mis aguas desembocan en el río Níger, reverdecen los veranos del África. Me embiste una armadura de cobre y estos adornos con franjas de perlas disimulan mis ojos de araña. Llevo un tambor en mi pelvis y danzo extasiada en los festines. Hago movimientos circulares con mi falda de arco iris. Soy la mujer tornado, revelo el misterio del oráculo. Escribo en los párpados del aire la partitura de tu nombre. Tengo el poder de apartar un ciprés para darle paso a tu sendero. Mi carcajada orquestal es un arrullo y puedes adivinar mi llegada por el grito de los brazaletes. ¿Quién crees que te otorga esa fuerza de águila bajo la respiración de tu piel? Mírame, hija, soy la bruja alada, soy la matrona de tus palabras. Si me llamas con los dedos diciendo Jecuaje Yanza, con Vilor a sándalo, conjuro tus versos. Yo creo que voy a cerrar con 2 poemas y ahí sí, para esta noche. Nochecita fría de este lado y caliente para allá. Adelante. Yo estoy aquí pasándolo con capuchino. Me encanta. Bien. Voy a cerrar con 3. Vamos, espera un momento. Porque puede ser que quiero cerrar con un poema que no pertenece a las semillas del Muntú, pero después les digo por qué voy a cerrar con él para estos 2 últimos y cierro con otro. Santa Rumbera. Ahí viene bajando la diosa espléndida, la comadrona de los partos campesinos en su carroza de frutabomba. Viene caminando como un pavo real con su vestido de lechos. Abanica sus plumas en un resonar de pulseras. Sus anchas caderas se trenzan en la tinaja sensual de los ríos. Virgen negra, trae un aroma mango maduro en su piel de ébano. Oshun Yalode, Santa Rumbera de las aguas tibias, vino a bendecirme con su sonrisa de canario. En este toque de güiro bailan con ella los silbidos de las abejas, el chaleco anaranjado de la codorniz, el cacareo guajiro de las gallinas. A lo lejos, un chivo se estremece en la hamaca de la hierba niña. Le pido permiso a mi madre, tomo asiento en su canoa y navego en la proa de su isla. Le ofrendo un panal de miel y una paloma jíbara frente de su altar. No hay eternidad más bella que la de su aleteo. Yo le ruego que deposite sus semillas en mi útero. Con su hoguera de girasol fecunde mi sortilegio. Este es el último poema, el que viene a continuación es el último poema de este poemario, que se titula Rogativa final a los dioses, pero no voy a cerrar con él, sino con otro poema, y bueno, con eso estaríamos diciendo hasta pronto. Rogativa final a los dioses. Dioses caminantes del cielo, llámenme por mi nombre. Desde hace siglos nadie lo hace acá en la tierra. De tanto llorar se me han mojado las raíces. Tengo los huesos anegados de una tristeza antigua.
De tanto buscarme por los senderos, me ha dado fiebre. De tanto desear respuestas, se han desatado mugidos en el alma. Dioses, lo suplico, llámenme por mi nombre. Busco leer su alfabeto en forma de sueños. Busco trazar una promesa de esperanza en los ojos del viento. Cuando el tabaco me dibuje palabras y me esculpa un destino, tomen el cuerpo de algún pájaro y crucen mi ventana haciendo aleteos. Quiero descifrar su grafología secreta en esta lluvia vestida de noche. Quiero que el pregón de sus voces agrande mis pestañas. Quiero que su canción sea como un concierto de arena bajo mis pies. Dioses, tengan misericordia de mí. Llámenme por mi nombre. Con sus bocas negras, con sus generosas manos, acaricien mi frente. Ahoguen esta pena. Y bueno, este poema con el que quiero cerrar se integró este año durante la pandemia y lo escribí durante la pandemia. Y dado que van a invitar al poeta Wayuu, uno de mis poetas más queridos, Pito Apuchana, este poema va dedicado para él, para la memoria de José Manuel Pana y Piayú, un compañero indígena líder social que asesinaron cruelmente. Y me parece justo también porque la filosofía del Muntú permite la hermandad de todos los pueblos. Es una visión cerrada del mundo, es una relación desde, con y para construir fuerzas a futuro, con esperanzas futuras y colectivas. Entonces, esto es mi saludo a los hermanos y hermanas indígenas. Relato de un viaje a José Manuel Pana Epieyú. Un 13 de septiembre te asesinaron, José Manuel. Mientras abrazabas las orillas de la vida, hombres armados mutilaron los siglos de tu palabra. Destilaron sangre sobre tu bastón y quedó un rastro de resplandor entre los cactus. Ellos lo sabían, José Manuel. Naciste palabrero como la música de Juyá, la lluvia. Y a medida que crecías, amamantabas con leche de mar la noción del tiempo. Llenabas de sonidos de monte tu sabiduría. Tus manos sabían abrir el misterio de los 100 senderos. Tejían la hamaca del pensamiento. Tenías el don del habla, José Manuel. Tu lengua sostenía los latidos del relato. A fuerza de pronóstico defendiste la libertad. Habías denunciado al mundo el exterminio de tu pueblo. Habías levantado tu voz de protesta en el aire. Los territorios indígenas son sagrados, decías. Esta noche la ranchería te llora tanto, con la garganta, con el ombligo, por los pulmones, por los pies. 20 chivos sacrificaron en tu velorio y encendieron el fogón para la chicha de maíz. Dime, José Manuel, si cada anciano que muere se lleva una porción de plumaje guayú, ¿qué antepasado pastoreará tu cuerpo en el viaje de las sombras? ¿Cómo saciarás la sed del alma en las ciénagas de los desaparecidos? ¿Quién transportará tu canto al clan de los Epiayú? ¿Acaso caminarás de nuevo los depósitos de la memoria en la Guajira? ¿Florecerás en las anchas ramas del desierto? ¿Te comunicarás en sueños como el murciélago de la madrugada? ¿Quién sabe, José Manuel, cómo cruzarás las puertas estrechas del cielo con esa bala en el pecho? Yo solo sé que te han visto entablando una larga y amena conversación con Uta, el pájaro milenario. Muchas gracias. Gracias a ti, Ashanti. Tenías aquí. Gracias a ti, no podríamos despedirnos de mejor manera. Gracias a Ashanti, gracias a la gente que nos está acompañando, que nos ha estado acompañando. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a despedirnos con música con Serena y Reutilio. ¿Qué te parece? Bacano. Bueno, bien. Música de vida. Bueno, música que también H. Eso. Un abrazo. Entonces vamos ahí con Salud. música.
Bueno, aquí está. Expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. A ver, ¿cómo dice? Para la gente de Cali. Alias Cali, señora. Lo demás es robo. Vaya Chango, también se le negoció, se toca. A Chepa, por su voz. Al Mario Víctor. Vaya, Claudito. Nieve Junior. Campo Alegre. ¡Wow! Jairo Sánchez, ¿dónde le estamos, compadre? Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina, junto a tu copa divina y tu santísima espada. ¡Que viva Chango! ¡Allá, papá! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Vaya, chiquitín! Jairo Sánchez, ahora Cuba. Sí, señor. Campo Alegre, señores. En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. ¡Que viva Chango! ¡Ay, Alberto de Castillo! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba, y por Colombia y por Cuba este saludo te envío. ¡Que viva Chango! ¡Ayer! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Viva Chango! Hasta la próxima.